Hola, mi nombre es Esteban y soy alumno de la carrera de Bibliotecología de la Universidad UNIAC. Y vamos a entregar ahora un pequeño análisis FODA de una biblioteca, Archivo Centro de Documentación, enmarcado en la cátedra de Alfabetización Informacional y Educación de Usuarios en su unidad. En este trabajo vamos a plantearnos... se me olvidaba decir, ¿no? Es bien importante. La profesora de la cátedra es la señora Consuelo Salas La Madre. ¿Sí? Y bueno, siendo bien rápido, vamos a escribirnos al archivo institucional de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas. Es un archivo muy cerrado, es un archivo que no tiene eh, eh, variabilidades externas o ventajas de oportunidades externas, como lo expresa nuestra materia, porque es un archivo muy restringido y enmarcado dentro de lo que es la seguridad de la información. ¿Sí? Y por ende, todas las tareas y desarrollo de los servicios de información son, eh, son de responsabilidad nuestra como institución. ¿Sí? Por esta misma razón, dentro de las fortalezas tenemos que, en la subsecretaría, el resguardo de una gran cantidad de documentación histórica referida a la defensa nacional y también de carácter histórico-político o político-histórico. Pero eso acá no la puse hasta histórico nomás. Depende del punto en que se mire. Eh, Hay documentación de diferentes materias estratégicas de nivel nacional disponibles para usuarios tanto internos y externos de alguna manera, pero de diferentes áreas, siempre ligados a la defensa nacional. Como ofensiva en esto, eh, como ventaja, nosotros podemos entregar u ofrecer difusión hacia la ciudadanía de alguna documentación histórica en las fechas del Día del Patrimonio Nacional a cargo de un funcionario del archivo institucional. En este caso, por ejemplo, ver documentación histórica y estratégica de la Guerra del Pacífico. Se encuentra ahí. Algunas documentaciones antiguas eh, que data de 1901, eh, porque hay un manejo muy especial con respecto al archivo de esa época y que se resguarda en nuestra subsecretaría. Ofrecer difusión interna a funcionarios nuevos del Ministerio de Defensa para interiorizarles el funcionamiento y el alcance de nuestra unidad de información. Eh, Eso porque los funcionarios son los usuarios y ahí nosotros tenemos que educar en cuanto a cómo solicitar la documentación pertinente. Hay un estricto protocolo y una estricta eh, estadística de uso de los recursos para saber qué unidades son las que más usan o recurren al archivo en búsqueda de la información referida a lo que ellos quieren desarrollar. Eh, el archivo más que nada es un reservorio documental más que de consulta. Eso hay que tenerlo muy claro. Y en ese sentido nosotros podemos entregar de alguna manera esa información, por así decirlo, ah, eh, por así decirlo, de manera más concreta, al usuario específico. Entregar recursos de información tratando de actualizarse a las nuevas metodologías y tecnologías que conlleva la administración eficiente de los recursos de información de la subsecretaría. Pese a ser un archivo patrimonial e histórico, lamentablemente este archivo, y tan relevante en la defensa nacional, no es este archivo moderno. Estamos todavía en la época en que estamos almacenando papeles como, como, eh,
como algunos archivos europeos antiguos. Hay una cantidad enorme de documentación histórica que están referidas a tiempos pretéritos, muy antiguos. Por ejemplo, documentos de, bien les decía, de la Guerra del Pacífico, en el caso de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas en el archivo institucional, ¿ya? Como amenazas tenemos un archivo lastre. Nuestra institución cuenta con 3 tipos de archivos. Uno es el nuestro, que estamos hablando, archivo institucional. Hay otro que es previsional, que es mucho más grande todavía por volumen. Y también el archivo marítimo, el archivo costero, que también le llaman, que tiene que ver con las concesiones marítimas. El archivo previsional resguarda la información previsional de todas las personas que han pasado por las Fuerzas Armadas, ya sean civiles o militares. Entonces, este tiene un archivo enorme donde lamentablemente no se pueden destruir, lamentablemente o afortunadamente no se pueden destruir, y es un acervo muy relevante para entregarle a la comunidad en su debido momento. Eso sí, que el archivo lastre no puede entregarse al archivo nacional, porque nuestra entidad ministerial se encuentra resguardado bajo la ley 18.771 de 1979, y que entrega la exhibición, por así decirlo, de la obligación de entregar la documentación después de 5 años al Archivo Nacional, como toda entidad pública. Y eso, bueno, como bien les dije, esa es una extensión a la ley 5.200 de 1929 sobre conservación de registros en las oficinas del Ministerio de Defensa. Bueno, de manera defensivo, podemos aprovechar de generar un centro de documentación abierta a la ciudadanía, con el fin de enseñar sobre la historia de la defensa nacional enmarcada en la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas. Podemos referirlos a datos históricos, a datos no tan cercanos. Por ejemplo, para no herir susceptibilidades, podemos referirnos a documentación existentes desde antes de 1973 hacia atrás, para poder tener una brecha de información correspondiente a la historia de Chile. Podemos entregar eso a la comunidad abierta, de alguna manera, con cierto resguardo. Contratar herramientas de digitalización para documentación antigua y elementos para preservación integral de la documentación histórica. La infraestructura de la subsecretaría es bien antigua y no se ha modernizado, y han habido ciertos elementos estructurales que nos demandan mayor preocupación con respecto al material, donde tenemos no un peligro de que se contamine el material documental, sino que más bien hay escasa y nula preocupación de los funcionarios por la conservación de un tiempo a esta parte. También, en vista de eso, hay que ver la posibilidad de contratar un plan de capacitación, tanto para los funcionarios internos del archivo como para los usuarios internos de la subsecretaría, en torno a las nuevas tecnologías de la información y el uso correcto de estas herramientas para requerir la información deseada del archivo. Yo trabajé 7 años en esa unidad de información, y ahora estoy dedicado a otras funciones igualmente emocionantes, entretenidas, y tienen otra funcionalidad. Lamentablemente el archivo, todas las personas que éramos encargados y teníamos alguna capacidad de trabajo documental, fuimos trasladados a otras dependencias, y actualmente no se encuentra ninguna persona especializada en el área de la preservación y conservación, además de no tener personas capacitadas para desarrollar
políticas de gestión de información documental. Por esa razón se hace imperativo en tener una capacitación a los funcionarios. Bueno, dentro de las debilidades podemos decir que hay un gran volumen de material físico con más de 100 años de historia en espera de ser digitalizado en un futuro próximo con grave peligro de deterioro. Eso ya lo habíamos dicho. En este caso, esa es una gran debilidad, es el talón de Aquiles de verdad de la documentación. De hecho, esto ha generado pérdidas de documentación tanto de gestión de personas en algunos momentos, y que han habido hasta sumarios, han habido hasta ciertas inconvenientes de búsqueda de información histórica. De hecho, hay una laguna de información institucional desde 1973 hasta 1992, más o menos. Hay lagunas de información donde documentaciones, donde personas sin escrúpulos de otras épocas se llevaban actos administrativos, resoluciones, como recuerdos de su estadía dentro de la subsecretaría. Y esto ha mermado de alguna manera el manejo del archivo. También malas decisiones que han tomado autoridades en entregar la información muy confidencial a otras entidades, como algunas partes del Archivo Nacional. En cuanto a la reorientación de esto, tenemos que generar un plan de digitalización y restauración de documentos históricos para desarrollar un archivo digital en complemento con las nuevas unidades de desarrollo documental virtual de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas. Esto está muy ligado con lo que está en el tercer punto, de este trabajo, ahí mismo, donde hablamos de integrar otras áreas de desarrollo de la subsecretaría, tales como informática y comunicaciones, para elaborar nuevas herramientas de gestión de información de carácter local. Y también, bueno, tengo que agregar ahí tener gente o personal profesional en el quehacer documental y bibliotecario. Se necesita hacer un buen trabajo ahí. Generar un plan de capacitación para los funcionarios del archivo con el fin de reorganizar las funciones de la unidad de información con respecto a la implementación de nuevas tecnologías de información. Se intentó hacer eso hace un tiempo atrás y lamentablemente el personal para desarrollar eso era muy, muy pequeño. No había más de 3 personas para más de 1 millón de documentos. Estamos hablando que la tasa de crecimiento documental del archivo institucional es alrededor de 10 a 20% al año. Y es una tasa muy alta para el archivo institucional, para el espacio que tiene. En cuanto a la supervivencia del archivo, se podría realizar un plan anual de educación de usuarios, ya como política, en el sentido de que podamos dar énfasis en el desarrollo de la seguridad de la información. Desarrollar reuniones de alta dirección de la subsecretaría para relevar la importancia patrimonial del archivo institucional de la subsecretaría para las Fuerzas Armadas, y así que las autoridades que lleguen puedan permear la importancia que debe tener el archivo en cuanto a la gestión de información dentro de la organización. También elaborar un plan de contingencia para evaluar la documentación más relevante de carácter histórico y proceder a su conservación correspondiente. Bueno, como justificación a esto, ¿no?, podemos decir lo siguiente, que en el presente trabajo, más que justificar algún punto en específico, tendría que hacerlo en general, puesto que se trata de una unidad de información bastante sensible dentro de las orgánicas institucionales del Ministerio de Defensa Nacional. El archivo institucional de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas es un archivo de carácter normativo y también patrimonial, además de ser de carácter, por así decirlo, registral,
ya que en él se almacenan documentación sobre la gestión administrativa de las Fuerzas Armadas. Pero por esa razón la ley de 1871-1979 generó esas excepciones, también como paréntesis, entendiendo que se encontraba el país sumido en una época de excepción. El archivo institucional lamentablemente se ha quedado retrasado en el tiempo con respecto a las innovaciones tecnológicas y también de gestión. Es así que actualmente en él no se encuentra trabajando ningún funcionario especializado en la gestión documental. Por lo tanto, es dable decir que cuando se plantea generar un plan de capacitación para los funcionarios, es por lo cual necesitan desarrollar estos funcionarios unas herramientas y competencias atingentes al desarrollo de esta unidad de información. Tal es así de relevante lo anteriormente dicho, que si no se tiene una capacitación abordada en los términos ya planteados en el punto D02, en este caso lo que era generar un plan de capacitación para los funcionarios del archivo con el fin de reorganizar las funciones de la unidad de información con respecto a la implementación de nuevas tecnologías de información, algo que ya habíamos visto anteriormente en la descripción de la tabla, es que no podría desarrollarse en el futuro un buen plan de capacitación e inducción a los futuros funcionarios que integrarán la subsecretaría para las Fuerzas Armadas. También es relevante plantear de alguna manera como reorientación la capacidad de servicio de integrar otras áreas que han sido desarrolladas desde la reorganización del Ministerio de Defensa en el año 2010 y que actualmente van más a la mano de las nuevas tendencias de gestión administrativa, llegando incluso a la virtualización de la gestión administrativa interna. Lo anteriormente dicho es muy relevante porque podríamos desarrollar herramientas internas de gestión documental sin transgredir la integridad de la información confidencial que contiene la documentación estratégica del Ministerio de Defensa. Bueno, un gusto verles. Nos vemos en la unidad 3 y con lo que viene después. Chao.